Buenos días, compañeros y compañeras. Presentamos en este estudio cómo a través de la pedagogía de Boller podemos hacer más conscientes a los estudiantes de la problemática existente debido al conflicto armado en Colombia. Tenemos que tener en cuenta que a lo largo de décadas muchas personas, familias por el conflicto armado, guerrilla, paramilitarismo, pues han perdido sus casas, han perdido sus tierras, han perdido sus hogares, ¿no? Entonces presentamos en nuestro estudio también una gran cantidad de testimonios, por ejemplo, el de una persona que dice: estoy desplazado del río Munguidó. eh, Eso era muy saludable allí, una tierra muy hermosa, y bueno, uno se mete muchas trampas allí en el propio país porque ahí uno ha vivido todo el tiempo y ahora se va de allí por la violencia y se muda a otra parte, ¿no? Para trabajar donde uno ni quisiera, ya sabe, es duro. Y luego extrañas mucho tu tierra, tus cosas, tu casa, vale. Entonces, durante décadas, las personas en Colombia, sobre todo y partiendo de grupos vulnerables que se han visto doblemente victimizados, pues ha llevado consigo a esta pérdida de identidad de- económica, social, ¿no? Ese duelo que han tenido que realizar. Eh, Fue el presidente Santos quien consideró fundamental hablar de la dolorosa experiencia por el conflicto armado para, de alguna manera, reparar el daño, el daño realizado, ¿no? El daño hecho. En el conflicto armado los ciudadanos han vivido todas las caras de la opresión propuestas por Jung. Las diferentes caras de la opresión han provocado el conflicto armado, pero también se han manifestado durante el conflicto armado en diferentes escalas. Por ejemplo, la mayoría de las personas que pertenecen a los grupos del poder país se reconocen como blancas o mestizas. Han ejercido sus diferentes eh, mecanismos de control y opresión sobre otros grupos raciales minoritarios. ¿Sí? Entonces esto, evidentemente, tiene que tener un afrontamiento para que haya una reparación, una futura paz y convivencia pacífica desde la escuela, ¿no? Entonces, lo que presentamos es la pedagogía del malestar como canal visualizador y acción pedagógica, todo ello, ¿no? A través del libro Sentir, Poder, Educación, Emociones, habla de esa pedagogía del malestar, en donde le interesa la opresión que se vive al ignorar las emociones, el aprendizaje y la educación, ¿no? Piensa que los opresores evitan que los oprimidos nombren su opresión y sean conscientes de sus sentimientos. Esto es preocupante porque cuanto más se ignoran las emociones en el ámbito educativo, más límite y restricción existe en el cambio social y es fuente de otras serie de conflictos, ¿no? La pedagogía del malestar comienza invitando a los estudiantes a ser investigadores de su propia cultura. Boller señala que discute con los estudiantes cómo las ideologías y los mitos culturales funcionan precisamente enganchando nuestras inversiones emocionales. Luego pregunta también, hace reflexionar a los estudiantes sobre los mitos e ideologías de las culturas dominantes que conocen. Los estudiantes deben reflexionar sobre esas inversiones emocionales. También hacemos mención a, a la pedagogía liberadora de Freire, ¿no? Y cómo a través de esa pedagogía liberadora pues podemos hacer de alguna manera que el verdugo se libere siempre y cuando sea capaz de ver los propios mecanismos de opresión que ha utilizado. La ley para la reparación de la memoria histórica de Colombia pudo ser un ejemplo de esto, ¿no? Por tanto, se parecen en cierta manera esas teorías, esas pedagogías.
La teoría de la educación concienciadora, concientizadora y liberadora de las personas surgió precisamente para contrarrestar la educación domesticadora, alineadora, alineante de las masas, ¿no? Una educación para contrarrestar la teórica dualidad de objeto-sujeto, una lección entre una educación para el hombre objeto o una educación para el hombre sujeto. Y por otra parte, que una experiencia de alguna manera en sí misma educativa es en sí misma liberadora, ¿no? Freire coloca las premisas de una pedagogía crítica basada en el diálogo y la unidad entre acción y reflexión en respuesta al proceso de ideologización por medio del cual las clases dominantes manipulan la conciencia de los oprimidos. Y lo que ocurre en Colombia ha ocurrido a lo largo de la historia de las últimas décadas, no es ni más ni menos que una muestra más, en muchos momentos extrema, de los diferentes niveles de opresión que han existido eh, en diferentes estamentos sociales, teniendo como telón de fondo pues un conflicto armado en el que muchas personas se ven abocadas a perderlo todo sin tener nada que ver en principio con ese conflicto. Bueno, pues esta es nuestra aportación al Congreso, que evidentemente a través del artículo eh, que queremos publicar en las diferentes, a través de los diferentes mecanismos de la revista, ¿no? Las diferentes herramientas, pues queremos de alguna manera dar esa cosmovisión como investigadores a nivel científico-social de todo lo allí ocurrido y de las maneras de mitigarlo. Muchas gracias.